Mis hermanitos, el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana traer un mensaje. El mensaje de hoy es: Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué esta palabra? Muchas de las personas que tienen en su corazón orar, lo digo en todas partes del mundo, de toda lengua y nación, tenemos que orar siempre, pero a veces las personas no saben a quién orar. A veces es una mezcla porque oran al Padre, oran al Hijo, oran al Espíritu Santo, oran a los ángeles, a María, oran a todo el mundo, pero no tienen el conocimiento en su corazón de a quién deben dirigir la oración, a quién y cómo se debe dirigir la oración, porque es que a veces nosotros, mire, se lo digo con toda la humildad que pueda albergar mi corazón, a veces nosotros pedimos tantas cosas, somos felices pidiendo y pidiendo y pidiendo siempre al Señor, cuando lo único que deberíamos de decir es: Señor, ten misericordia de nosotros. Es lo único que deberíamos de pedir, misericordia, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice la palabra: ¿habrá algo que tú necesites que yo no sepa? Si ya está la palabra, antes de que la palabra esté en tu boca o en tu corazón, yo ya la sé. Eso dice el Señor. Antes de que nosotros le pidamos a Él, Él ya sabe lo que tú vas a pedir. Él ya sabe de qué tienes necesidad tú. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es lo que verdaderamente agradaría al Señor que nosotros le pidiésemos? Misericordia. Misericordia para poder llegar al camino, para seguir el camino y llegar a Él finalmente, porque es Él el que nos va a llevar a nosotros por ese camino, porque sin Él no vamos a llegar, sin Él no vamos a llegar a la salvación, a la presencia de Él. Dice la palabra en Mateo 6:5. Vamos a leer una conversación que tuvo el Señor Jesús. ¿Ya lo tenemos? Mire, dice la palabra de Dios en Mateo 6:5. Vamos a leer desde el 5. Dice el Señor Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice el Señor: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es lo que sucede muchas veces con la gente. Repiten y repiten y repiten lo mismo, y a veces tenemos que pagar el cheque del arrendo el 20 y comenzamos desde el primero para que el Señor nos dé la plata para pagar el 20. Y lo mismo los gentiles o todas las partes en todo el mundo repiten el Padre Nuestro, el Ave María. Son vanas repeticiones todo el tiempo, vanas repeticiones, y es una secuencia todo el tiempo, y todo lo mismo pedimos, y todos los días pedimos lo mismo. Por eso el Señor dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Lo que estábamos hablando ahora. Vosotros pues oréis así. Entonces vamos a leer un momentico Lucas 11. Esta es la otra parte de la conversación que tuvieron ellos ahí en ese momento. Pero vamos a desarrollar nuestra prédica en este mensaje a partir de Lucas. Lucas 11, vamos a leer desde el 1 hasta el 4 por el momento. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice el Señor Jesús: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ese es el título de la prédica de hoy. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy.
Entonces dijeron ellos, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, podemos ver aquí que lo primero que nosotros tenemos que mirar en esta pequeña enseñanza que el Señor nos deja, que digo pequeña, pero es grandísima enseñanza, es algo que, si ustedes, nos vamos a tratar de desmenuzar un poquito qué es esta conversación que tuvo el Señor Jesús con los discípulos. ¿Por qué ellos le dijeron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? ¿Qué fue lo que Juan le enseñó a los discípulos? A sus discípulos, a los de él. ¿Cuál fue esa enseñanza que Juan le dio a ellos, que ellos le dijeron, enséñanos como él enseñó a los discípulos de él? Primero. Segundo, vamos a analizar también por qué cuando el Señor le dice, lo primero que le dice, ellos le dicen, enséñanos a orar, y le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque es lo primero que nosotros se nos tiene que venir a nuestro corazón y a nuestra mente. Reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro único Dios. Reconocer lo que Él está en el cielo, que Él es el Padre de nosotros, que Él es el que nos da, que Él es el Señor, que Él es nuestro Señor. Amén, sí. Entonces, vamos a leer un momentico acá. Entonces, desarrollemos la primera parte. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ya vemos qué fue lo que enseñó Juan. Entonces, vamos a Mateo 3, 1, 2. Hoy vamos a necesitar la palabra de Dios. Vamos a tener un pequeño recuento por todas las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces en Mateo 3, desde el 1 al 2, hay una descripción aquí con respecto a Juan. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. No dice vino Juan el Bautista bautizando. Ya nosotros tuvimos una charla, una enseñanza que el Señor Jesús puso en nosotros acerca del bautismo, y ya sabemos cuál es el verdadero bautismo y qué era lo que practicaba Juan en realidad, porque Juan dice la palabra que no vino a bautizar sino a predicar. Él vino a predicar, él vino a enseñar quién era el Señor Jesús, y él vino a dar testimonio, y vamos a tratar de mirar un poquito más eso aquí en las Escrituras. Entonces dice, vino Juan el Bautista en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si de pronto ustedes tengan en su corazón esa inquietud, porque él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Que recuerden que él, cuando el Señor Jesús vino a él y lo bautizó, él dice que él vio algo ahí, ¿cierto? Dice que él vio abrir los cielos y descender el Espíritu que se posaba sobre Jesús. Por eso esa profecía que había desde el principio, cuando decían Isaías que Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar, se cumplió, y Juan dio testimonio de eso. Se cumplió porque él lo vio, nuestro Señor Jesús le dio la potestad a Juan de ver ese hecho y dar testimonio de eso. Entonces, en Juan 1, 32, 37, vamos a ver, eso es lo que dice ahí, lo que estamos hablando, para que lo sustentemos en la palabra. Juan 1, 32, 37. Dice el Señor, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso era lo que estaba viendo él, ¿cierto? Dice, vi al Espíritu. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día, otra vez estaba Juan, y dice, y 2 de sus discípulos. Entonces ya vemos que, vamos a ver qué fue lo que enseñó Juan a sus discípulos. Dice en el 36, y mirando a Jesús, o sea, Juan estaba mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dice en el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos que estaban con él ahí en ese momento, y siguieron a Jesús. Entonces aquí esta palabra nos deja ver un poquito más claro qué fue lo que Juan enseñó a los discípulos, qué era lo que estaba predicando Juan y qué era realmente lo que estaba enseñando a él. Estaba enseñando que ese Cristo que andaba por ahí, ese Jesús que andaba por ahí, era el Cristo, que ese era el Hijo de Dios, que había visto abrirse los cielos y bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él. En otras palabras, que Dios era Jesús. Eso era lo que estaba enseñando Juan en ese momento. Por eso cuando ellos escucharon eso y vieron de Juan, comprobaron que era verdad y se fueron detrás de Jesús. No siguieron a Juan. Ya Juan había terminado su ministerio ahí en ese momento. Gracias, Juan. Hasta aquí. Vamos con el que tú nos enseñaste. Eso era lo que estaba enseñando Juan en ese momento. Entonces, vamos un momentico a Juan 10, 40, 42. Y vamos a ver que el Señor Jesús, vamos a ver un poquito más acerca de eso. Vamos a ver cómo el Señor Jesús confirmó eso. ¿Ya lo tenemos? Juan 10, 40, 42. Dice el Señor Jesús. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. ¿Quién se fue al otro lado, de nuevo al otro lado del Jordán? Estamos hablando ya del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, al lugar donde había estado primero, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces podemos comprobar ahí que el Señor Jesús está, dice la palabra también en el 42, y muchos creyeron allí, porque él se tomó la molestia de ir hasta donde estaba bautizando Juan. Ya nosotros tenemos el conocimiento de qué era lo que estaba haciendo Juan, porque Juan no estaba bautizando, estaba predicando de él. Ese era el verdadero bautismo, hablar de él, sumergir a la persona en el Señor Jesús, en el conocimiento del Señor Jesús. Alistar el camino. Preparar el camino, en otras palabras. Amén, sí. Entonces por eso él fue allí donde estaba él, y todos venían a él. Por eso dijeron, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que él dijo de este era verdad. Entonces podemos ver ahí qué fue lo que Juan enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Mire, Juan fue una persona muy importante para el Señor. Fue demasiado importante, a tal punto que dice la palabra de Dios que antes de que él naciera ya había sido lleno del Espíritu Santo. Antes de que Juan naciera, aún estaba en el vientre de la madre y ya había sido lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan esa palabra, ¿cierto? Dice la palabra de Dios también que Juan no comió ni bebió. Dice que la comida de él era langosta y miel silvestre. Dice el Señor Jesús que este Juan nunca bebió vino ni sidra. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería que el Señor Jesús nunca le permitió a Juan beber vino ni sidra? Para que el testimonio de él fuera puro, para que nunca nadie viniera a señalar a Juan y dijera, no, es que este vio visión, está borracho, está lleno de mosto. Ese era lo que realmente, ese fue Juan. Por eso el Señor dijo, de los nacidos de mujer no hay uno mayor que él, no hay un profeta mayor que él, porque el profeta, recuerden lo que hace, ¿cierto? Dijo, no hay uno mayor que él. Pero también les digo que en el reino de los cielos el más pequeñito es mayor que Juan. Eso dijo el Señor Jesús. Pero de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue el único que se le dio la potestad de ver ese hecho.
de ver al Señor Jesús, de ver a Dios convertirse en carne. Ese fue Juan. Mire, sigamos acá. Vamos a la segunda parte. Vamos a cuando el Señor les dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es lo que nosotros debemos reconocer siempre, ¿cierto? Reconocer siempre, primero que todo, a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Señor Jesús. Reconocer lo que Él está allá, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. A Él debemos ir siempre. Por eso no en vano el Señor dice siempre, primeramente el reino de Dios. ¿Cómo es que dice? Se me olvidó. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero ese es nuestra vida en esta tierra. Buscar primeramente a Dios. Ir primeramente al Señor Jesús. Reconocer que Él está en los cielos, que Él es nuestro Padre, que Él desde allá nos cuida y que Él desde allá, Él vino a morir por nosotros para darnos salvación, para podernos llevar a Él algún día, cuando llegue nuestro día a la presencia con Él. Entonces, miren, vamos a hablar un poquito acerca del Padre, porque es que, si ustedes pueden ver también en las Escrituras, mucha gente no reconoce a Jesús como el Padre, porque dicen, es que siempre Jesús decía, el Padre, y sí, yo soy el Hijo y Él es el Padre, y entonces, pero es que no ha habido un discernimiento en la palabra. El Señor no les ha revelado, y les voy a mostrar en la palabra, en las Escrituras, por qué el Señor no les dio la potestad de reconocerlo a Él como el Padre. Vamos a ver eso un momentito. Juan 8:19. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice el Señor Jesús en el versículo 19: ellos le dijeron, ¿quiénes son ellos? Fariseos, los judíos, ¿cierto? Que venían a Él siempre a tentarle y a ponerle tropiezo, a quererle poner tropiezo, no a ponerle tropiezo, a querer, a pretender, porque nunca lo iban a hacer, jamás. Pero entonces aquí dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaron al Señor Jesús. Respondió Jesús. Mira lo que responde el Señor Jesús. El Señor Jesús no dice, no conoces a mi Padre ni a mí. El Señor Jesús les comienza respondiendo, ni a mí me conocéis. ¿Dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis. De una le estaba diciendo de antemano que Él era el Padre, que Él lo tenía de frente y no lo conocían. Eso era el Señor Jesús. Ahí les dijo. Jesús les respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Él de antemano les estaba diciendo, yo estoy enfrente de ustedes y no me conocen. Y es otra conversación que vamos a analizar un poquito también acá con Felipe, porque ni siquiera nosotros a veces que venimos y nos sentamos acá, a veces reconocemos a nuestro Padre, a veces lo negamos con nuestras acciones y a veces... Bueno, sigamos acá. Dice, con mi Padre conocerías. Bueno, vamos a ver un momentico Juan 10, 23, 38, para que analicemos también otra conversación que el Señor tuvo con los judíos. Juan 10, desde el 23 al 38. ¿Ya lo tenemos? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces podemos ver aquí que el Señor Jesús fue rodeado de todos los judíos, aquellos incrédulos y todas las personas que no les fue dada potestad de reconocerlo a Él, de entender quién era Él. Y Él le dijeron, a tal punto que tenían turbada el alma, no tenían esa cosa en su corazón de quién es este, tenían eso, y decía, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya abiertamente, dinos quién eres tú.
Y mire, el Señor Jesús les dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Se los dijo de frente, se los he dicho ya cuántas veces y no lo creéis, no lo creéis. Dice el Señor, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Y hay una razón por la cual ellos no creían, ¿cierto? ¿Por qué no creían ellos? Porque no son mis ovejas. No sois de mis ovejas. No eran del rebaño del Señor. No eran hijos de Dios. No estaban incluidos en ese hermoso plan de salvación. Porque aquellos que el Señor ama, a ellos les es revelada la verdad. A ellos les es dada la potestad de tener el conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. De reconocerlo y de seguirle. Porque no solamente hace falta decir que si yo soy hijo de Dios, yo creo en el Señor Jesús. Yo sé que Él bajó y se hizo carne. Eso lo sé yo lo entiendo. Pero ¿le está siguiendo? ¿Estamos siguiendo con nuestro corazón? ¿Estamos realmente siguiendo ese camino? Miren, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la descripción del pueblo de Dios. Esa es la descripción de las ovejas del Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando el Señor dice mis ovejas oyen mi voz, ¿qué quiere decir? Que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Porque por medio de esta palabra que está aquí escrita, es que el Señor nos habla. Y nosotros oímos la voz, nosotros entendemos lo que el Señor nos habla cuando nos habla por medio de la palabra. Es ahí cuando el Señor dice, escuchan mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y además de todos los que siguen, dice el Señor Jesús en el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mire, ese arrebatará de mi mano es algo muy bonito. En el estudio bíblico que tuvimos esta semana, estuvimos hablando un poquito acerca de eso. Dice en el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hablábamos un poquito acerca de eso porque nosotros en este caminar debemos siempre procurar y pedir misericordia al Señor de que no nos suelte Él de su mano, porque si nosotros somos los que lo agarramos a Él, nosotros nos vamos a caer. Miren, piensen en esta, digámoslo así, en esta alegoría. Nosotros cuando tenemos hijos, los que han tenido hijos o las personas que han tenido un niño caminando al lado de él, siempre lo agarramos de la mano. No es el niño el que nos agarra a nosotros, somos nosotros los que lo agarramos a él. Y nosotros vamos caminando, no sé si a ustedes les ha sucedido, que ese niño tropieza, inmediatamente uno está levantándolo. Pero si él fuera el que nos llevara a nosotros de la mano, ese niño se cae, se raspa y se golpea. Pero somos nosotros los que lo agarramos a él. Por eso el Señor dice, nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie. Y dice, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y Él tiene una razón por eso. En el versículo 30 dice, yo y el Padre, ¿uno qué? Uno somos. Uno. El Padre y yo, uno somos. Aquí no hay dos figuras existenciales. Aquí no hay dos figuras, ni tres figuras existenciales. Aquí no es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aquí no las hay. El mismo Señor Jesús dijo, el Padre y yo, uno solo somos. Yo salí del Padre y vuelvo a Él, punto. Esa es la descripción del Señor Jesús con respecto a Él y al Padre. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Quién es el Padre? El Padre es el Señor Jesús. El Padre y yo, uno solo somos. Dice en el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Claro, ellos no pueden aceptar eso. Ellos no podían aceptarse, mis hermanitos, que ese Jesús, hijo de José el carpintero, viniera por ahí a decir que Él era el Padre, que Él era Dios, porque ellos sí sabían lo que estaba diciendo el Señor Jesús, cuando decía el Padre y yo uno solo somos. Ellos creían en un solo Dios, y ellos sabían de la promesa que Cristo iba a venir, que Dios iba a venir y que ese Cristo, recuerden que Cristo es el enviado de Dios, y la promesa decía en Isaías, que yo mismo iré y los salvaré. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente lo que estaban hablando, pero ellos decían, cuando veían al Señor y hacer las obras y hablar, decían, ¿y de dónde sacó esa sabiduría?
¿Sí? ¿No es este Jesús el hijo de José el carpintero? ¿No es este? ¿De dónde viene este si este ni siquiera ha estudiado? Así decían ellos, ¿se acuerdan? Sí lo han leído, ¿cierto? Entonces tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas obras os he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál? ¿Por cuál de las obras que el Señor ha hecho de parte del Señor? ¿Por cuál obra le iban a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: es que por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Eso era lo que les estaba diciendo: yo soy el Padre. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si ellos estaban viendo al Señor Jesús, y estaban viendo que Él era el único que podía perdonar pecados, que levantaba muertos, que sanaba, que decía, vete, tu fe te ha salvado. Esas eran las obras del Señor Jesús aquí en la tierra. Dice: no me creáis por mis obras. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis que el Padre, que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, si ustedes no me van a creer a mí por las obras que yo hago, ¿cierto? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, ¿por qué no me creen? Aunque yo sea Jesús, aunque yo sea hijo del carpintero, crean por las obras que yo hago. Eso le estaba diciendo él, ¿cierto? Juan 8, 24, 27. Aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús les comprobaba a ellos y les decía a los judíos de frente, les decía a los fariseos: yo soy Dios, yo soy, les decía. Juan 8, 24, 27. Dice la palabra de Dios: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted no cree que el Señor Jesús es Dios, va a ser como ellos: en vuestros pecados vas a morir. Eso les estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento. Exacto. Dice en el versículo 25, miren esta pregunta: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Pregunta que viene muchas veces a nuestra vida, ¿cierto? Y mucha gente se la ha hecho. ¿Tú quién eres, Señor Jesús? Estaban hablando de frente con Dios, con el Señor Jesús. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Una pregunta sencilla, pero mire lo que es la respuesta del Señor. ¿Qué dice el Señor? Lo que desde el principio os he dicho. ¿Cómo así que lo que desde el principio os he dicho? ¿Cuál principio? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Por favor, Alison, Génesis 1.1. ¿Qué dijo el Señor en Génesis 1.1? Si es que estamos hablando desde el principio, ¿cierto? Desde el principio les dijo: lo que desde el principio os he dicho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo así que en el principio creó Dios? O sea que el Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Dios, que creé los cielos y la tierra. Les estaba diciendo todo. El creador de la vida. Amén. El creador de la vida. Por eso después Pablo lo confirma diciendo: ustedes mataron al creador de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Eso decía Pablo. Mire, una de las cosas, yo creo que tenemos que analizar un poquito también la vida de Pablo. Pablo fue una persona que, a pesar de que él en algún momento, eso lo vamos a ver también aquí en un versículo, cómo Pablo perseguía a los cristianos, porque él decía que él era un fariseo del fariseo, él era un judío de nacimiento y él seguía la ley, y por la ley mataba a los cristianos, por tratando de seguir la ley, de cumplir esa ley. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de Pablo, dijo: este me sirve.
Y Pablo, usted ve la vida de Pablo. Pablo fue una persona recta delante de los ojos del Señor, que él decía: miserable de mí, porque yo no soy nadie, pero el Señor me usó para llevar su palabra, predicar a los gentiles. Yo soy, dice el Señor Jesús, dice Pablo, que Pablo fue constituido apóstol y ministro para predicar a los gentiles. A eso fue. Y más aún, ustedes supieron todo lo que pasó Pablo. ¿Qué fue la vida de Pablo? Pablo sufrió mucho. Pablo sufrió mucho, pero el Señor dijo: en él le voy a mostrar lo que es sufrir a causa del Evangelio. Lo que es padecer, sí, gracias mi hermana. Lo que es padecer a causa del Evangelio. En otras palabras también, por todo lo que él hizo, tenía que también pasar por lo que él había hecho. Y eso es una alegoría que hace, y es una enseñanza también para nosotros. Porque nosotros, no por ser cristianos, mi hermano, nosotros no vamos simplemente a estar en una burbuja de cristal. Nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros vamos a ser probados. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dice el Señor que a ese pequeño remanente, a esa tercera parte que se va a salvar, porque Él lo dice, una tercera parte se va a salvar, Él la va a fundir como se funde la plata y se prueba, y como se prueba el oro. Lo va a probar como se prueba el oro. Ya en el estudio también hablamos un poquito acerca de eso, ¿cierto? Que la plata se funde al rojo vivo, al calor, mejor dicho, y eso se derrite. Mi hermano, bien. Muchas gracias por haber venido. Que le vaya muy bien, el Señor lo bendiga. Y como se prueba el oro, recuerden que hablamos también que usted, cuando va a probar el oro, usted le echa un ácido, ¿no? ¿Qué ácido fue, Mauricio? ¿Recuerda? Arsénico o algo así, es un ácido que eso derrite lo que sea. Cualquier metal usted le echa ácido y eso lo derrite. Pero si usted le echa ese ácido al oro, el oro permanece, el oro no se quita. Es de la manera que se prueba el oro. Y así el Señor nos va a dar a nosotros esas pruebas. Todo para fortalecernos en la fe, para que al final de todo podamos ir allá a la presencia de Él. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces sigamos acá. ¿En dónde estábamos? Ok, en el 25. Y entonces dijimos, bueno, que el Señor ya les había dicho lo que desde el principio os he dicho. Génesis 1:1, ¿cierto? Más adelante en el 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero miren el versículo 27 lo que dice: pero no entendieron que les hablaba el Padre. Ellos no entendieron que Él les estaba diciendo que Él era el Padre. No lo entendieron, y no lo van a entender nunca, porque un velo les es puesto, porque no son de las ovejas del Señor, por esa sencilla razón. Mire, esa conversación que tuvo Felipe con el Señor Jesús y Tomás, vamos a tratar de analizarla un poquito. Vamos a Juan, eso está en Juan 14, desde el 3 al 14. Juan 14. Sí, mi hermano. Porque luego de la prueba del oro no solamente no se daña el oro, sino que se limpia y queda puro el oro. Amén. Eso no lo sabía, mi hermano. Pero mire, muchas gracias por su aclaración, porque eso es otra cosa importante también. Eso lo limpia de impurezas. Bueno, no lo sabía, créame, no lo sabía. Para que vean. Muchas gracias, hermano. Entonces, Juan 14, 3, 14. Vamos a leer desde el 3. Dice el Señor Jesús: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús comienza diciendo: y si me fuere, porque si Él no se fuera, si Él no se hubiera ido, nosotros no tendríamos lugar con Él allá. Porque si Él no hubiera venido acá y no hubiese resucitado de los muertos, no tendríamos lugar con Él allá. Porque Él vino a morir por nosotros, por sus hijos, a redimirnos por la sangre que Él botó en la cruz,
Por ese sacrificio es que nosotros tenemos morada con Él allá. Por eso Él dice, si no me fuere, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Mire, una de las cosas que a nosotros nos diferencia de los judíos, y no solo de los judíos, sino de todas aquellas personas que no creen en el Señor Jesús, que no tienen al Señor en su corazón, es que la diferencia es que para nosotros el Señor Jesús no va a venir. Para nosotros el Señor Jesús va a volver. Es muy diferente. Es muy diferente. Porque para ellos aún están esperando la venida del Señor. Si usted le pregunta a los judíos, ellos le van a decir, no, nosotros sabemos que el Cristo va a venir y estamos esperando a ese Rey que va a venir, a ese Mesías que va a venir. Pero para nosotros, no, el Señor Jesús no va a venir. Para nosotros el Señor Jesús va a volver. Esa es otra cosa muy diferente, porque Él ya vino. Y Él por eso dice, ¿dónde es que está? Vendré otra vez. Él estaba con ellos ahí y dijo que iba a venir otra vez. Y os tomaré a mí mismo, escuchen esto, para que donde yo estoy, está hablando en presente, vosotros también estéis. O sea, que como así, Él estaba allá, pero estaba diciendo que Él estaba ahí en ese momento y que íbamos a estar con Él allá. Él estaba hablando en futuro ahí, vosotros también estéis. Pero Él estaba hablando en presente, estaba denunciando que Él estaba allá, en el reino de los cielos. Él estaba allá en ese momento. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. Ahí está la incredulidad de nosotros a veces, ¿cierto? Ahí estamos nosotros, a veces incrédulos en todas estas cosas del Señor. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dijo nadie va, dijo nadie viene. Camino porque es a través de Sí. la verdad, porque no hay otro, y la vida porque Él es el creador. Él es el autor de la vida, y eso lo vamos a decir. Muy bien, Machito. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por Él, pues no podemos ir al Padre. Porque es de la única manera en que nosotros, aceptando y creyendo y reconociendo al Señor Jesús como nuestro Padre, es que vamos a ir a Él. ¿A dónde vamos a ir si nosotros no conocemos el Padre? Yo no puedo decirnos que yo voy a ir a verme con tal persona si es que no sé el camino. No sé a dónde voy a ir, no sé a quién voy a ver. Pero conociendo al Señor Jesús es de la única manera en que nosotros podemos ir al Padre. Amén. Y Él nos da la palabra para que lo conozcamos siempre. Dime. Una cosa es que cuando leímos en Juan 8:27, dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Yo lo busqué un artículo en el original, y en el original no dice del Padre, sino que dice, y no conocieron que el Padre les estaba hablando. Es un error de traducción de ese del. Imagínense en eso. Y lo deja uno sin palabras de eso. ¿Podrías por favor repetirlo pero duro? Es que yo no tengo el original acá. Ok. Espera un momentico porque es que esto es algo que el Señor nos da a nosotros y... Venga, mi hermana Lice. En el original dice, no conocieron que el Padre a él le estaba diciendo, o sea, era el Padre que les estaba hablando. Dice, no conocieron que el Padre a ellos estaba diciendo, o sea, era el Padre que estaba hablando. Muchas gracias. Entonces, nos deja eso sin palabras, ¿cierto? Porque no puede haber una, digamos, una verdad tan brillante como lo que el Señor acaba de revelar ahí. Si Él les está viendo, yo soy el Padre, de una sola les estaba diciendo. Él les dijo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Si les digo, yo soy el Cristo, os he dicho y no creéis. Y en las escrituras antiguas decían, y yo mismo digo, sabíamos que el Salvador, Cristo iba a ser el Señor. Amén.
Bueno, Pero por eso dice que su pueblo no lo recibió. la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Entonces, Ahí podemos ver ya que pues ellos no son del pueblo de Dios, no son del pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios son aquellos que aceptan al Señor Jesús, que somos lavados por medio de su palabra y que Él nos lleva a su presencia, que Él nos incluye en ese redil. Bueno, estamos acá entonces, en el 7. Si no me conocieseis, también a mi Padre. Leamos desde el 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le habéis visto, porque estaban ahí con él, mostrándoles que quién era el Padre. Le dijo: desde ahora le habéis visto, le conocéis y le habéis visto. Desde ahora, porque le estaba diciendo: mire, yo soy el Padre. Pero, como hablábamos ahorita, ahí está la incredulidad de nosotros en algunas ocasiones, ¿no? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dinos esa palabra, muéstranos dónde está. A ver, ¿cierto? Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy contigo, que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el versículo anterior dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Recuerden, y quiero que analicemos un poquito esto, porque Él siempre decía: el Padre es el que hace las obras, el Padre. Ahí la gente puede tender a confundir, pero le voy a aclarar eso un poquito. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, ¿sí?, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es que Él era el Padre y Él iba a hacer obras mayores, porque Él sabía de que tenemos necesidad. Él vino por nosotros, Él vino acá, y Él iba otra vez allá. Dice en el versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero ¿cómo así? Se acaba de decir que el que hace las obras es el Padre, pero Él dice: lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. O sea que Él era el Padre, porque Él era el que iba a hacer las obras, ¿cierto? Dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve y lo dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero siempre hemos tenido el concepto de que el que obra siempre es Dios, el que está allá. Él es el que hace las cosas, Él es el que dispone, Él es el que, ¿cierto? Él es el que tiene la potestad de todo. Pero el Señor dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿por qué mi nombre? Porque es el nombre en que nosotros debemos ser bautizados, es el nombre en el que nosotros debemos creer, es el nombre en el que nosotros debemos seguir. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús y Él es el Dios todopoderoso de nosotros. Amén. Miren, en el versículo, en Juan 1:14, habla un poquito acerca de la gloria de Dios, porque dice que el Señor Jesús es la gloria de Dios, ¿cierto? En el versículo Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice, está hablando del Señor Jesús, dice que ese verbo, que era la palabra, que era el Señor Jesús que estuvo con Él en ese momento, dice que fue hecho carne, y que ese Señor Jesús que se hizo carne, habitó entre nosotros. Él estuvo entre nosotros, ¿cierto? En el tiempo, estamos describiendo el tiempo de ellos, que estuvo visiblemente. Dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la que Él deja ver a nosotros.
Porque hay mucha confusión también. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la gloria de Dios? Es que siempre, no es que la gloria de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios es nuestro Señor Jesús. Es lo que Él deja ver en nosotros, la cara de Él, lo que Él refleja y lo que nos permite a nosotros ver. Esa es la gloria de Dios. Por eso Él decía, y vamos a verlo un momentico, vamos a leer Hechos 7, 55, 60. Hay una descripción muy hermosa ahí de la gloria de Dios, de quién es el que está en el cielo. Porque también hay una confusión acerca de que está Dios sentado y a la diestra o a la derecha. Nunca dice a la derecha, dice a la diestra de Dios. Eso es otra cosa muy diferente, porque es que la diestra de Dios tenemos que interpretarlo como tiene que ser. La diestra de Dios no es la derecha, la diestra de Dios es el poder de Dios. Es el poder. Cuando Él dice está sentado a la diestra, quiere decir que Él se acentuó en su poder, que Él tomó su poder, que Él hace su poder. Que Él, ¿cómo le explico esto? Que Él está en su trono y que Él hace uso de su poder. Esa es la majestad de Dios. Esa es la diestra de Dios. Entonces, por lo tanto, en Hechos 7:55, recuerden ustedes quién era Esteban, ¿cierto? Dice que Esteban fue el primer mártir de los cristianos, ¿cierto? Dice que el pobre Esteban era lleno del Espíritu Santo y él lo iban a apedrear por eso, porque él hacía grandes obras, hacía grandes prodigios y hacía, señora, gracias, prodigios y señales. Él sanaba enfermos, él predicaba con denuedo. Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo y por eso lo querían matar. Entonces aquí en el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo. Mire que ese hombre en la muerte puso los ojos en el cielo. ¿Qué vio él en el cielo cuando vio los ojos? Cuando puso los ojos en el cielo. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Lo que el Señor Jesús le permitió ver a él. Su gloria. Y él estaba ahí. Dice, y Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. O sea que él vio la gloria de Dios. Lo que el Señor le permitió ver a Juan, a Esteban, fue su gloria, verlo a él en toda su majestad. Jesús sentado en el trono. Jesús acentuado en el trono, en el trono. Él estaba ahí con toda su majestad. Estaba el Señor Jesús viendo a Esteban y Esteban lo estaba viendo a él. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 56 y dijo, mire lo que él declaró ahí. ¿Quién declaró eso? Esteban, que en ese momento estaba arrodillado y ya lo iban a apedrear, y el Señor le dio la potestad de ver esto. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea que estaba en toda su majestad. El Señor Jesús estaba en toda su majestad. Eso fue lo que vio Esteban en ese momento. Dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea que él estaba declarando quién era el Señor Jesús en ese momento. Estaba diciendo y estaba dando testimonio de que Jesús era Dios. Eso es lo que estaba haciendo Esteban en ese momento. Y ellos escucharon eso y daban grandes voces y se tapaban los oídos para no escuchar lo que decía Esteban. Ellos no le permitieron, a ellos no les es permitido ver, a ellos no les es permitido escuchar y mucho menos entender en su corazón que Jesús es Dios. A ellos no les es permitido. Entonces, miren el versículo 58 lo que estábamos hablando del pobre Saulo, de Pablo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese era Pablo. Era un muchacho en ese tiempo y él estaba ahí. Él dijo, incluso en el testimonio que él da, dice que yo consentí con la muerte de Esteban. Porque él estaba ahí cuando estaban apedreando y las ropas se las pusieron a los pies de él y él no hizo nada. Él consintió, él estaba ahí también apedreando al pobre Esteban, Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Oh, wow. Decía, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Él no dijo Dios, Jehová Padre, él no dijo nada de eso. Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso nos comprueba grandemente qué fue lo que vio Esteban ahí en ese momento cuando vio abrirse los cielos y vio la gloria de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo Esteban?
Dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, qué bonita palabra cuando el Señor nos revela quién es Él, ¿cierto? El espíritu vuelve a Él. Así es. La carne al polvo, el espíritu va a Él. Hermosa palabra, mire. Esta es la primera parte. Santificado, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos un momentico a analizar lo que significa, lo que representa más adelante la escritura cuando dice: santificado sea tu nombre. Mire, solo el Señor Jesús es Dios. Eso lo tenemos claro nosotros, ¿cierto? Y Él a sus hijos, a nosotros, Él nos dio a conocer su nombre, ¿verdad? De alguna manera nosotros, o el nombre de Él no puede ser pisoteado, no puede ser blasfemado por nosotros. Eso no puede ser. Pero no porque el Señor Jesús necesite ser santificado por nosotros, porque es que nosotros, el Señor Jesús es Dios, es todopoderoso, y Él no necesita que nadie lo santifique. Antes nosotros necesitamos ser santificados por Él. Nosotros necesitamos ser limpios por Él. El Señor Jesús no necesita que nadie lo santifique, que nadie diga: santificado sea tu nombre. Yo no puedo decir: nada de lo que yo haga puede influir en la majestad y en la santidad de mi Señor. Nada de lo que yo haga o deje de hacer. Si yo hago algo malo o digo algo malo, algo que no está bien ante los ojos de Dios, ¿quién es el único perjudicado? ¿Él o yo? Nosotros mismos. Nosotros necesitamos a Dios, Él no nos necesita a nosotros. Si yo hiciera algo por mis propias obras para santificarme o para salvarme, pues entonces ¿dónde está Dios? No lo necesitaría. No, o sea, no tendría razón de existir Dios, ¿cierto? Pero es que nosotros no lo santificamos a Él. Él nos santifica a nosotros. Mire, Juan 17:6, ¿qué dice? Diego, ¿me puedes ayudar con ese, por favor? Juan 17:6. Germán, ¿me puedes por favor ayudar con Juan 17:19? ¿Y quién más? ¿Alguien me quiere colaborar? ¿Osquita? ¿Me puedes colaborar por favor con 2 Timoteo 1, 9, 10? Amén. Diego. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Es de la manera en como nosotros somos santificados, por la palabra de Dios, por escuchar la palabra. Recuerden que la fe de nosotros viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa. La fe es por el oír la palabra de Dios. Es lo único que nos santifica a nosotros. Juan 17:19. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Eso es de lo que estábamos hablando ahora, que el Señor Jesús no necesita que nosotros lo santifiquemos. Él no necesita, Él es Dios todopoderoso, Él es omnipotente. En Hechos, habla algo de eso, en Hechos 17, 24, 25. ¿Qué dice mi hermano? Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Amén. Él es el que nos da vida y aliento. Él no necesita ser santificado por nosotros. Nosotros necesitamos ser santificados por Él. Por eso la palabra también aquí lo dice. Y por ellos, o sea, a causa de nosotros,
es que Él se manifiesta, dice, y yo me santifico a mí mismo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, dice el Señor. ¿Qué dice 2 Timoteo 1, 9, 10? Segunda de Timoteo 1:9-10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces podemos ver que todo es según el propósito de Él, o según la voluntad, y es algo que vamos a hablar un poquito también acerca de hágase tu voluntad, ¿cierto? Porque todo es según el propósito y la gracia de Él. Mire, Ezequiel 36:23 dice el Señor: santificaré mi grande nombre. Recuerden lo que nosotros habíamos hablado también en el estudio, que nosotros decimos, no, es que el nombre del Señor se vino a conocer apenas ahora. Ahora que Él vino, entonces Él nos dio a conocer su nombre. Y nosotros le invocamos el nombre de Él, ¿cierto? Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que desde el tiempo anterior, desde los tiempos antiguos, desde Génesis, ya se invocaba el nombre de Dios, ¿cierto? Leamos un momentico, Génesis 4:2, creo que es, para que los que no lo han visto. Leámoslo desde el 26. Génesis 4. 4:26. Dice la palabra de Dios. Y a Set, ¿recuerdan quién es Set, cierto? Sí. Set era el hijo que le fue sustituido a causa de Abel. El Señor le sustituyó un hijo a Adán y a Eva porque Caín lo mató. Caín mató a Abel, ¿recuerdan? Entonces el Señor le puso un sustituto a Eva, le concedió ese privilegio de tener otro hijo. Y de ahí es donde viene la descendencia del Señor. ¿Por qué? Hay una razón de eso, miren. Dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. Desde allá, desde Génesis, el Señor les puso en el corazón, nos puso en el corazón siempre, siempre, a su pueblo, a su linaje, a los que Él escogió. Él tiene un linaje escogido, y ese linaje, de ese pueblo santo, tiene que invocar el nombre del Señor siempre. Porque Él nos puso en el corazón, desde allá, desde el primero que comenzó a invocar el nombre del Señor, allá, desde Génesis. Aclarar esa mala traducción que hay en muchas Biblias, porque esa mala traducción ha confundido muchos. Sí. Eso parece un nombre que no está escrito en la Biblia y que hace pensar que ese es el nombre del Señor. Sí, recuerden que en el hebreo, pues esa palabra, ellos lo que hacían era que el nombre del Señor para ellos era tan sublime y tan majestuoso el nombre de Dios, que ellos no se atrevían a pronunciar el nombre. Nombraban siempre la primera y la segunda letra, creo, porque no había vocales. Incluso en el hebreo no habría vocales. Tetragramatrón, sí, que eran cuatro letras, y ellos, pues claro, era impronunciable eso. Pero cuando vinieron las traducciones y todo eso, ellos le pusieron unas vocales a ese tetragramatrón. Le pusieron 4 vocales, y sí, le pusieron las vocales, y por eso vino el nombre a traducirse como Jehová. Pero ese en el original no está esa palabra. No hay ningún nombre. No hay ningún nombre, es un 4 letras, 4 consonantes que estaban en el hebreo, pero no está como tal el nombre de Jehová. Amén. Amén. Bueno, entonces sigamos acá. Vamos a leer un momentico Malaquías 3, 13-18. Sí. Vamos a analizar un poquito Malaquías acá, 13-18. Malaquías 3, 13-18.
¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice la palabra de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Esto nos dice de todo este pueblo que maldice el nombre del Señor, aquellos que no tienen al Señor en su corazón y que dicen: ¿dónde está Dios? Aquí Dios no existe. Vamos a leer un poquito acerca de eso, porque recuerde que el nombre del Señor es santo, ¿cierto? Santificado, y ese es el pueblo de Dios. Y aquellos que no lo hacen, pues vamos a ver qué sucede con ellos también. Dice el Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Mire qué tristeza que el Señor Jesús diga eso de alguno de la tierra, ¿cierto? De algún hombre, diga: nuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Cuáles palabras? Mire las palabras que han dicho ellos. ¿Qué aprovecha que guardemos? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. O sea, como quien dice, pues seguir a Dios, eso en vano. Eso no pasa nada. Eso, mucha gente hace lo que hace y siguen en la misma. Eso, ahí están ellos haciendo las cosas y nada pasa. Eso, seguir a Dios, es en vano. Eso es lo que está refiriéndose aquí ellos. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿Qué representa eso? ¿Qué aprovecha? Nada. Eso no aprovecha nada, ¿cierto? Esas son las palabras violentas contra el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Pero vamos a tratar de analizar un poquito más eso. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Creerían ustedes que eso pueda suceder? Para nada, ¿cierto? No, nadie puede decir que Dios es tentado o que podemos burlarnos de Dios. Mire, ¿qué dice Santiago 1:13? Manchito, ¿lo puede leer, porfa? María Piedad, ¿me puedes leer Gálatas 6:7, porfa? Cuando nosotros debemos santificar el nombre del Señor, es pensar en todas esas cosas, que tenemos que tener un pueblo santo. El Señor tiene un pueblo santo para llevarse con Él. Nosotros no debemos hacer todas estas cosas que están aquí. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso la palabra de Dios dice: y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Eso era lo que pensaban ellos, que podían tentar a Dios. Pero la palabra es verdad. La palabra dice: Dios no puede ser tentado. Nadie puede tentar a Dios. El mal no puede tentar a Dios. No puede. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, así es. Si usted cree, o las personas que creen que pueden burlarse de Dios, que pueden hacer sus malas obras y que pueden hacer todo lo que hacen, porque a veces nosotros, miren, a veces se nos olvida mirar para arriba cuando hacemos cosas. A veces creemos que estamos haciendo algo y eso nadie nos está viendo. Eso nadie nos está viendo. Aquí no hay cristianos. ¿Dónde están los de la iglesia? No, aquí no están. Hagámosle. O a veces pensamos que también en nuestras acciones hacemos algo indebido y eso no pasa nada, nadie se da cuenta. Se nos olvida mirar para arriba. Se nos olvida mirar que hay un Dios todopoderoso que siempre está así, mirando lo que usted está haciendo. Por eso Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser tentado por el mal tampoco. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Los que temían al Señor. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Nosotros, su pueblo. Y Él nos dio, a cada uno nos dio un talento. Mire, el Señor repartió talentos a todos, ¿verdad? A unos les dio más, a otros menos. Pero al que menos le dio del pueblo de Él, le dio un talento. Uno. ¿Cuál creerían ustedes que es ese talento? Ese talento no es nada más ni nada menos que hablar de Él.
testificar de Él, hablarle, por eso dijo, cada uno habló a su compañero, porque eso es lo mínimo que podemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que representa a un cristiano? Si no es por el todo el tiempo tener al Señor Jesús en su corazón y estar hablando de Él, tenerlo siempre en su boca y en su mente, en su corazón. Eso es lo que representa a un cristiano. Lo que realmente, yo digo, este es un cristiano que todo el tiempo tiene al Señor Jesús en su corazón, todo el tiempo. En cada prueba, en cada situación, en cada angustia, en cada dificultad, en cada alegría, en cada bendición, siempre está la gloria de Dios, siempre está el nombre del Señor, siempre tiene que estar delante de nosotros nuestro Señor Jesús, el nombre de Él, invocándolo, en las buenas y en las malas, aunque aparentemente para nosotros, que nosotros le llamamos cosas malas, pero el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros en nuestra carne siempre vamos a ver, no, es que esto, yo la embarré acá y esto, no, esto que me pasó es malo, pero cuando nosotros le damos la gloria a Dios, siempre tiene que haber un propósito de Dios ahí detrás, enseñándonos algo, enseñándonos a no volver a caer en la misma situación, enmendando siempre nuestros errores, porque cada cosa, cada prueba, cada dificultad que llega a nuestra vida es para hacernos mejor, para fortalecernos en fe y finalmente que podamos alcanzar la vida eterna. Porque allá, a esa meta que nosotros vamos, a esa meta no llegamos solos, a esa meta llegamos con Él. Porque sin Él nos quedamos en el camino. Sin Él no hay camino, de hecho. Sin Él no hay camino. Si no caminamos con Él, no hay camino. ¿Sí? Claro. Bueno, sigamos acá. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de Él. Recuerden que nosotros, nuestros nombres van a ser escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Están escritos, sí. Gracias por la aclaración, mi hermano, porque están escritos. ¿Señora? En el versículo 16, vamos. De Malaquías, estamos en Malaquías 3, 13, 18. Entonces fue escrito el libro de memoria delante de Él, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y miren lo que dice el Señor: para los que piensan en el nombre de Él, para los que invocan al Señor, para los que dan la gloria a Dios, para los que están siempre con Él. Dice en el versículo 17: serán para mí un especial tesoro. Un especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En aquel momento el Señor nos va a entender: este sirve y este no sirve, porque este habla mal de Dios, maldice a Dios, que dice que en vano es seguirle a Dios, pero el otro que le teme al Señor y que piensa en su nombre y lo invoca, ese es el justo, ese es el que le sirve a Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios también en el versículo, vamos a leer un poquito acerca de venga en tu reino, porque el Señor siempre decía venga en tu reino. Vénganos en tu reino. Aquí está escrito venga tu reino, dice él. O sea, que se acerque tu reino. Sí, eso lo vamos a analizar un poquito. Venga o que se acerque tu reino, ¿cierto? ¿A qué se referirá él con eso? ¿Se han puesto a pensar ustedes cuando dice el Señor Jesús y la oración dice venga a nosotros tu reino? Venga tu reino, ¿qué será eso? La segunda venida. No solo la segunda venida, sino que el reino ya vino también, ¿cierto? Entonces, ven. Dice Juan el Bautista: en aquellos días vino Juan el Bautista y decía, las palabras que decía Juan el Bautista eran arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya sabemos de qué da testimonio Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, de que el Señor nuestro Dios iba a venir, y vino, y él lo comprobó y dio testimonio. Por eso la predicación de él, el bautismo de él era ese: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando dice arrepentidos, ese arrepentidos tiene que haber un arrepentimiento, ese arrepentimiento tiene que ser un lavamiento, una conversión. Eso es lo que representa el arrepentimiento. Pues si usted no está convertido, usted no ha sido renovado, usted no ha sido convertido en el Señor, no ha sido lavado por su palabra. Y si usted no ha sido lavado, pues ese arrepentimiento no es arrepentimiento, es un remordimiento, ¿cierto? Entonces, miren, dice la palabra de Dios, Mateo 3, 1, 2. Dice la palabra de Dios, Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las palabras de Juan. Ahora veremos qué dice Marcos 1, 14, 15. ¿Qué dice Juan 1, 14, 15? Marcos 1, 14, 15. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra de Dios ahí en ese momento. Después que Juan fue encarcelado, recuerden que Juan tuvo un ministerio, ¿cierto? Pero Juan le fue vedado su ministerio también. ¿En qué momento le fue vedado su ministerio a Juan? En el momento en que fue encarcelado. Ya cuando Juan fue encarcelado, ya él no pudo ejercer más su ministerio, que era el de predicar y el de hablar y el de pronunciar y testificar el nombre del Señor Jesús, que él iba a venir. Ya eso se había cumplido, porque el Señor Jesús vino. A partir de ese momento es cuando, recuerden que la palabra de Dios dice que la palabra y era, a Juan, ¿cómo es que dice? Los profetas hasta Juan, ¿cierto? Ya después de Juan queda ahí el Viejo Testamento y comienza el Nuevo Testamento en el Señor Jesús, ¿cierto? Por eso el ministerio le fue vedado a Juan hasta que él se fue encarcelado. Ahora comienza el ministerio del Señor Jesús. ¿Qué fue ahí? Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio. Lo que vino el Señor Jesús a enseñarnos, ¿qué debemos nosotros hacer? Predicar también el reino de los cielos, ¿cierto? Dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. O sea que el poder de Dios ha venido a nosotros, ha venido aquí a nosotros. Ese es el reino de Dios. Dice además, arrepentidos y creer en el evangelio. Creer en el evangelio, creer en la palabra de Él, que haya un arrepentimiento por lo que el Señor nos habla, por lo que el Señor nos, esa es la palabra que nos redarguye, es la manera como el Señor nos habla a nosotros. Creer de las buenas nuevas. Lucas 7, 16. Mire, en este Lucas, para no leerlo todo, les voy a explicar más o menos qué fue lo que pasó allí. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús iba entrando a la ciudad, ¿cierto? Y que en ese momento iban sacando a un mancebo, iban sacando a un joven en un ataúd que había muerto. Y era un hijo de una viuda. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia de esta persona porque dice que iba pasando el féretro y Él lo tocó. Y cuando lo tocó, inmediatamente todos se pararon. Tuvo que haber algo ahí. Y vino palabra de Él, vino palabra del Señor y dijo, muchacho, levántate, levántate. Y enseguida, ¿qué pasó? Se levantó. Ustedes lo pueden leer ahí atrásito. Enseguida ese muchacho se levantó. No poder a él, vino palabra de Él. Por la palabra fue que él se levantó de ahí, de entre los muertos. Tuvo misericordia de esa viuda en ese momento. Dice que lo tomó de la mano y se lo entregó a su mamá. Se lo entregó a la viuda que estaba ahí. Ese es el Señor Jesús. Esos prodigios y milagros hizo Él. Esas fueron las obras que Él hizo. Y no lo creían, por eso lo querían apedrear. Porque solo Dios tenía esa potestad. Sí. Y dice aquí, entonces, en el versículo 16, y todos tuvieron miedo. En ese momento todos temieron a Dios y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dice, Dios
ha visitado a su pueblo. O sea que, ¿por qué temieron a Dios ahí en ese momento? ¿Por qué temieron al Señor? ¿Por qué todos tuvieron miedo? Porque vieron al Señor Jesús, Dios, en ese momento. Porque todos dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. Eso era lo que estaban viendo ellos ahí. Eso fue lo que representó la acción de que levantara a ese muchacho de ese féretro. Lo levantó de ese féretro y se lo entregó a su mamá. Esa era una acción de Dios. Por eso dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. Ese es el reino de Dios. Por eso, venga tu reino. Ese es el reino de Dios, que Él vino acá y va a volver además. Dice la palabra de Dios en Juan 3:5, una conversación que tuvo también con Nicodemo. Dice Juan 3:5: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Volvemos también a hacer la aclaración acerca del reino de Dios, porque el reino de Dios, mire, si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión, si no hay un lavamiento de nosotros por medio de nuestro Señor Jesús, pues no podemos ver el reino de Dios. Es sencillo, aquí lo dice: el que no naciera del agua. Recuerden qué es el agua, qué representa el agua en ese momento, que es la palabra, ¿cierto? Que no somos renovados por la palabra. Y del Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu, el Señor nos da el Espíritu. Esas son las arras de nuestra salvación. Por eso Él dijo, el que beba esta agua no tendrá sed jamás. Yo estaba hablando de agua. No estaba hablando, por supuesto que no estaba hablando de agua física. El agua samaritana, el que beba esta agua nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed, amén, sí. Entonces, y del Espíritu, porque es que recuerden que Juan también dio testimonio diciendo, este es el que bautiza con el Espíritu. Este es el que bautiza en el Espíritu. Porque nosotros vamos a recibir, o nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos a la palabra de Dios. Cuando somos lavados por la palabra, cuando tenemos ese bautizo en la palabra, nosotros viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Él es el agua de vida, Él es el Espíritu Santo. Sí, Señor, amén, así es. 1 Corintios 6, 9, 10. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es muy claro, eso es lo que hemos venido hablando siempre. Bueno, muchachos, yo creo que podemos dejar ahí. Si el Señor nos lo permite, pues toca seguir la próxima semana. Si el Señor nos da la bendición, dígame, Panchita. El Marcito pueda regalar 2 versículos. Claro, por favor. Que me ha regalado. Regálenos a nosotros también. Hoy la prédica es cómo orar. Sí, ¿cierto? por favor. Sí. Entonces vamos a Juan 16:24. Y que el Señor dice en Juan 16. Perdón, la continuación de Dios, de donde está Corintios 10. Léalo antes de que Panchita lo lea, mi hermano, para que sigamos ahí en la misma. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Yo creo que eso más claro no puede ser. Eso es lo que hemos venido hablando y lo que acabamos de explicar, ¿cierto? Amén, porque el Señor, miren, hay veces que a uno se le quedan cosas, porque uno lee y tal, y entonces a veces uno cree que completó la enseñanza en ese momento, pero no, el Señor siempre tiene algo para nosotros. Todo para comprobar que es Él el que habla, todo para comprobar que es Él el que lleva toda esa enseñanza. No sé si a ustedes les parezca bien, continuamos la otra semana. Amén. Porque es que vamos en la hoja 8 y son 16, son 15. Entonces, si el Señor nos lo permite, hacemos la segunda parte, entonces dentro de 8 días. ¿Sí? Amén. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias, Dios.
La gloria siempre para el Señor Jesús.